Sí, mis señores, vimos Viernes Negro, que definitivamente a esta película le doy una palomita de 5. Vi Patos, que a Patos le doy... Hola, hola mis Harley Quinneras y Harley Quinneros adictos y amantes del cine, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors, Sandy Quinn. Bueno, hoy estoy grabando desde un lugar diferente. Ustedes dirán, pero ¿cómo así, Sandy? ¿Para dónde se fue? Pues sí, señores, estoy en un lugar distinto. Me tocó usar ruanita porque está haciendo frío. Estoy grabando de noche, pero no podía dejar pasar este momento para poder hablar de estas 4 películas que vi este fin de semana pasado. Entonces vamos a iniciar, mis chiquilines, con Viernes Negro. Pues sí, señores, ¿qué es Viernes Negro? ¿Qué significa? ¿Qué nos trajo esta película? La película se centra en una tragedia durante la celebración del Black Friday en Plymouth, Massachusetts. Un año después, un asesino en serie empieza a matar y a mutilar a los vecinos de la localidad, y todo apunta a que su masacre guarda relación con lo ocurrido. Pues sí, esta película es de ese tipo de películas que son bastante genéricas, ¿cierto? Es una película que la vi y, siendo honesta, no me dio nada de miedo. Sí tiene algunas escenas slasher o escenas así bastante sangrientas, pero son escenas que tienden a no ser tan creíbles y tienden a parecerse mucho a estas películas de Destino Final, que tú dices, ¿es en serio? Esto no puede estar sucediendo. No puede partirse por la mitad de un cuerpo así, es absurdo, no tiene sentido, pero también creo que estas películas están hechas precisamente para ser criticadas desde esa perspectiva. Nada que hacer. Es una película que tiende a parecerse mucho a esa temática de Scary Movie, donde, a ver, los protagonistas son adolescentes, ¿cierto? Aunque también hay otro tipo de personas. Por lo que sucede al principio de la película, toda esta tragedia que sucede en una tienda de electrodomésticos por el día del Black Friday o del Viernes Negro, que la gente se enloquece para ir por descuentos que le dicen a uno el 50%, pero en realidad le están cobrando lo que es. Pues esos son gatillos mentales que le mandan a uno a decirle, ay, aprovecha el 50%, porque si no, mañana va a valer el 100%. No, mi amor, no. Eso no es así, te cobra lo que es, o sea, las cosas como son, mejor dicho. Entonces esta película tiende a irse un poco por el lado de estas películas de Scary Movie, en las que tú empiezas a preguntarte quién puede ser el asesino, dónde estará el asesino. El asesino está rodeándonos, pertenece como a nuestro grupo familiar. Podemos sospechar de los mismos adolescentes o del mismo grupo de adolescentes. Lo que sucede con la película es que desde un principio, mis chicos, y aquí voy a darles el spoiler si no se han visto esta película para que ustedes sepan, desde un principio nos dicen quién es el asesino, ya nos lo cuentan, nos lo dicen por la primera escena, que es un primer plano de un... tal vez podríamos decir como de una cámara en primera persona que se está acercando a la puerta de una casa, y el personaje que supuestamente es como el asesino, ¿cierto? Porque ponen una música de fondo bastante terrorífica. Bueno, esa es la intención de la escena. Nos damos cuenta que es un alguacil del pueblo donde están, y golpea la puerta, y pues la persona que le abre resulta ser amigo de este alguacil. Y hay otra escena en la tienda donde está sucediendo toda esta tragedia, donde la gente se enloquece por llevarse su electrodoméstico al 50% de descuento, o llevárselo gratis, porque los primeros creo que son gratis. Eso enloquece más a la gente, yo no sé por qué. Este mismo alguacil da un disparo al aire como para tratar de suavizar un poco lo que está sucediendo en el lugar. Y cuando yo vi esto, yo dije, creo que es bastante predecible por la manera en cómo utilizan la escena y cómo manejan el final de la escena, ¿sí? Queda como ese disparo, ponen una pantalla negra y un año después, elipsis, ¿cierto? Entonces ahí ya uno puede llegarse a imaginar lo que va a suceder más adelante. Bueno, mis chicos, y quiero hablarles de actuaciones. Hay solamente 2 actores que reconozco en esta película, los otros a ninguno lo reconozco, mucho menos a los actores jóvenes, al protagonista, que es Patrick Dempsey, y a Gina Gershon. Gina Gershon me sorprendió, pero desde la parte negativa, porque yo a esta chica la había visto en 2 películas, y aquí yo dije, mira, es Gina Gershon, ya la he visto en 2 películas. Es una actriz como que no sale mucho en muchas películas, pero me dio en ese momento como intriga verla aquí, a ver qué podía hacer. La actuación de esta mujer fue pésima. Ella trabajó en 2 películas, en una es En Contracara, sí, que era la que
tenía a este chico que finalmente se lo queda John Travolta al final de la película, y en otra película que se llama Cómplices, una expresidiaria que empieza a tener una relación como con la esposa de un mafioso, empiezan a confabularse entre las dos para quitarle el dinero al mafioso e irse juntitas, tortas las niñas, pero bueno, en fin. En estas dos películas digamos como que los personajes de la actriz no le requerían tanto trabajo actoral, por así decirlo, y no se le notaba como un rango actoral tan amplio a la actriz. Entonces yo decía, bueno, pues lo que hizo acá estuvo bien, estuvo dentro de lo normal, estuvo bien, estuvo chévere, pero cuando ya la vi en Viernes Negro haciendo una escena en la que evidentemente ella era como la víctima de toda esta horda de personas que se iban encima, no les importa, tiene que actuar con angustia y con miedo de que algo le va a suceder, y la actuación es pésima, no le creí nada, no se sabe, no tiene una expresión corporal en la que tú le creas la situación. Entonces creo que la actuación de la chica aquí es donde más le requería un poco de esa parte escénica, de esa parte de actuación. También era un personaje que duraba que tal vez los primeros 15 minutos de la película o menos, y no la volvemos a ver. Bueno, mis chicos, y Viernes Negro fue dirigida por Eli Roth con una producción de él mismo. El guión estuvo a cargo de Eli Roth y Jeff Render, y los protagonistas son Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Gina Gershon, entre otros. Esta cinta tuvo un presupuesto de $15 millones y recaudó 45. Ahora, mis chiquilines, vamos a pasar a Patos. Pues sí, mis chicos, esta película animada dirigida por Benjamin Renner, y creo que es una de las películas más lindas animadas que he visto y que son del año pasado, obviamente, pero pues hasta ahora tuve la oportunidad de verla, me gustó mucho. Es una película con una animación hermosa, con unos colores fantásticos que tú te quedas completamente enamorado de todo lo que puedes ver, de los movimientos de los personajes, las características tanto físicas como psicológicas de cada personaje son súper lindos, y a mí personalmente me reencantó. ¿De qué trata esta película? Pues la familia Mallard está un poco estancada, mientras que papá Mac se contenta con mantener a su familia a salvo nadando en un estanque de Nueva Inglaterra para siempre. Mamá Pam está ansiosa por cambiar las cosas y mostrarles a sus hijos, el adolescente Dax y la patita Gwen, todo el mundo. Después de que una familia de patos migratorios aterriza en su estanque con emocionantes historias de lugares remotos, Pam convence a Mac para que se embarquen en un viaje familiar atravesando la ciudad de Nueva York con destino a la tropical Jamaica. Bueno, sí, mis chicos, pues es una película divertida que todo el tiempo te va a hacer reír. Es hermosa esta película, tiene un humor lindo, creo yo que es un humor que no tiene ese doble sentido, a veces sí, pero no es como que, a ver, ¿cómo le voy a explicar esto a mi hijo? ¿O cómo le voy a explicar esto a un menor? Es una película que te puede hacer reír, puede hacer reír a grandes y a chicos, y un grande obviamente se puede sentir súper identificado y también puede sentir mucha empatía con los personajes, y puedes partirte de risa con cada ocurrencia de cada personaje. Bueno, esta película tiene el famoso camino del héroe. Sí, mis señores, el famoso camino del héroe, pues que es esta experiencia, esta aventura que quiere vivir la familia saliéndose de este estanque, buscando nuevas aventuras y nuevas formas de mirar el mundo. Creo que es una también enseñanza súper bonita que se le da no solo a los niños sino a los grandes, de decirle de pronto a los papás: deja que tu hijo también explore el mundo, y con ayuda tuya y sin soltarlo completamente le puedes dar esa libertad a tu hijo de ver las maravillas que tiene el mundo, las maravillas que hay afuera, y pues si tú lo puedes acompañar y puedes tomarlo de la mano y ayudarle a descubrir ese mundo, pues maravilloso y bienvenido sea. Como les decía, la película está dirigida por Benjamin Renner con una producción de Chris Melendrandi. El guión y la historia están a cargo de Mike White y Benjamin Renner, el mismo director, y los protagonistas son Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Keegan Michael Key, Awkwafina y el maravilloso Danny DeVito, que les va a sacar toda la risa, mis chicos. Es impresionante escuchar a Danny DeVito. La película tuvo un presupuesto de $72 millones y recaudó 235. Eso quiere decir que la película fue un éxito total. Es una historia súper linda, es una historia familiar, así que súper hermosa para verla en familia, mis chicos. Me reencantó. Bueno, mis chicos, ahora vamos a pasar a Aquaman, que siendo completamente honesta no tengo mucho que decir de esta película porque no daba esta película desde un principio. Ustedes saben que hubo regrabaciones por el tema de Amber Heard, y ver esta película fue como, tengo que verla como para cumplir la cuota, pero en realidad a mí personalmente me pareció
súper plana esta cinta. Y pues nada, mis chicos, la sinopsis dice lo siguiente. Aquaman forja una alianza incómoda con un aliado poco probable para salvar Atlantis y el resto del planeta de la muerte inminente. O sea, esa es la sinopsis. Pero mis chicos, tengo que decirles que yo encontré bastantes agujeros de guión. Siendo honesta, pues es una película que no vería de nuevo. Es como esas películas de DC que pasan siempre a la historia, así como Blue Beetle. O sea, como que son películas que uno las ve porque, a ver, hay que ver todo tipo de cine, ya nada que hacer, estamos metidos en este mundillo, hay que ver hasta la peor porquería del mundo, pero yo no la volvería a ver, chicos. La cinta, la verdad, no tiene carga emocional por ningún lado, todo se siente supremamente forzado. Si ustedes escuchan por ahí algo, es la nevera que se prendió. Entonces está sonando duro. Es la nevera de mi mamá. Entonces, chicos, es una película que no le veo esa carga emocional, por ejemplo, de Arthur Curry con su hijo, con Junior, que le dicen creo que Junior. No sé, o sea, a todos los niños en todas las películas les llaman Junior cuando son bebés. Pero Aquamancito deberían decirle, o no sé, Aquaman Baby o Aqua Baby, no sé, alguna vaina ahí, pero Junior, el niño se llama, le dicen Junior. Y yo no siento precisamente esa carga emocional entre, a ver, la pareja, ¿sí? de Arthur Curry, que es Mera, y el bebé y todo este tema. Porque tal vez, bueno, sabiendo un poco como el tema de las regrabaciones, se siente durante toda la película los cortes y como que no hallaron cómo unir todas las partes, y eso parece una colcha de retazos en la que tú decías, bueno, pero esta parte acá como que no me cuadra, como que qué pasó acá. Se notaba que trataron de hacer cortes y regrabaciones para que la película fuera medio mirable, pero ni mirable era esa película. Sí tengo que reconocer que la parte del bebé, digamos como que me impactó un poquito. La parte del bebé cuando Black Manta se lo lleva. Los que ya se vieron la película saben qué sucede, o los que se han leído los cómics ya saben qué es lo que sucede o qué es lo que pasa con el bebé de Aquaman. De pronto ahí sentí un poco de empatía, pero de resto la cinta es no la volvería a ver, como muchas de las películas de DC. Desafortunadamente creo que ahorita están presentando hasta Wonder Woman 1984 en TNT precisamente en este momento. No volvería a ver esas películas porque son bastante incoherentes por el tema de que pues no se sabe cómo escriben estas películas, o las escriben pero hay un escándalo, sucede algo y tratan de hacer grabaciones, lo mismo que pasó con The Flash. Ezra Miller, creo que están sufriendo como un poco este tema de los escándalos de los actores y después no sabían qué hacer con las películas. Lo que yo no entiendo es si en algún momento cancelaron una película de una superheroína de DC, ¿por qué no cancelaron The Flash? ¿O por qué no cancelaron Aquaman 2? Sí, como que ya vamos a archivar estas películas, preferimos no pagar el tema de los impuestos y archivarlas porque van a ser muy malas y no van a recaudar lo que nosotros invertimos. Pero entiendo también un poco como el tema de que pertenecen a un universo y tenían que ponerlas sí o sí en las salas de cine, mis chicos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con DC, qué sucede con DC, y si tienen algún momento, pues no sé, levanta cabeza con James Gunn y con ese nuevo universo que está haciendo este director. Bueno, mis chiquilines, y ahora vamos a hablar de Golda. Sí, mis señores, esta película fue una de las películas sorpresa para mí, porque cuando estaba mirando los nominados al Oscar, me di cuenta que esta película estaba nominada a Mejor Maquillaje, y yo dije, un momento, a ver, wait, Mejor Maquillaje, pero si esta película ni idea de dónde salió, cuál es. Pues resulta que la busqué y efectivamente es una película protagonizada por Helen Mirren, la maravillosa Helen Mirren, sí señores, la que estuvo nominada como peor actriz en Los Razzies. Me pareció terrible por estar en Shazam, Furia de los Dioses. No entiendo qué falta de respeto con esta mujer haberla nominado como peor actriz. Sí, es excelente esta mujer, mis chiquilines. Pues les cuento, mis chicos, que Golda se ambienta en el año 1973. La primer ministro israelí Golda Meir afronta la guerra de Yom Kippur. Golda lidia con un futuro bélico incierto, un gabinete presidencial que no cree en ella y la compleja relación con Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos. Mis chicos, con esta película no nos vamos a centrar mucho como en el tema político ni social, porque pues entiendo que es un poco, es un tema bastante sensible para muchas personas y yo no quiero como meterme mucho en eso porque a ver, es un tema que tampoco domino mucho y pues normalmente cuando uno como que opina de pronto algo, dice algo, no, tú estás de este lado, no, tú estás de este otro, no, pero tú eres no sé qué porque estás de este lado, no
domino, no domino el tema, simplemente esta película la vi porque me pareció interesante que fuera una de las películas que la verdad fue supremamente ninguneada, está nominada a los Oscars, vuelvo y les digo, como mejor maquillaje. Quise hablar de esta película porque quiero resaltar unas escenas que personalmente me impactaron muchísimo, mis chicos, y esas escenas son las siguientes. Tenemos que entender que pues obviamente está basada en hechos reales, tiene grandes escenas con gran carga emocional, mis chicos, y hay la primera escena que personalmente me encantó muchísimo, es la escena del humo. Tengamos en cuenta que esta mujer fumaba desesperadamente, fumaba como si no hubiera un mañana, parecía una chimenea esta mujer, y a mí en un momento me entró como un desespero de que cada escena en la que ella estaba prendía un cigarrillo, pero hombre, no te prendas el cigarrillo, hombre, que te vas a morir. Y entonces esa mujer fumaba y fumaba y fumaba. Después entendí viéndola con una amiga que también me explicó un poco como la temática, porque ya la había visto, y es que tener toda esta carga, toda esta responsabilidad hacía que tuvieras cierta ansiedad, y pues la única manera de controlarlo, entre comillas, era fumando. Y hay una escena en la que ella se acuesta en la cama y el humo, ella bota el humo porque hasta acostada fumaba esta mujer, bota el humo va esparciéndose, y mientras sale este humo vamos escuchando los tiroteos de la guerra y este conflicto que hay en el país, ¿no? Pues en lo que está sucediendo en la guerra en ese momento en el país. Entonces, digamos como que me impactó porque relacioné todo este humo que la estaba matando a ella, porque de hecho ella ya estaba yendo al médico porque se estaba sintiendo muy mal, cómo se relacionaba ese humo que la mataba a ella y que era el mismo humo que estaba llevándose muchas vidas en esta guerra tan fuerte en Israel, mis chiquilines. Otra de las escenas que me impactó muchísimo es la escena de la morgue. Sí, señores, pues resulta que Golda siempre que iba al médico pasaba por la morgue. Entonces yo decía, pero ¿por qué siempre por ahí? Entonces, en un momento lo que pude yo como entender o analizar es que ella tenía que pasar por ahí, digamos como que infiltrada, para que no vieran que la ministra estaba yendo al médico a que la revisaran, porque eso era como un indicio de debilidad. Sí, no podían mostrar que ella estaba enferma y que eso podía alertar al enemigo de ellos y decirles, bueno, hay alguien que está enfermo que se puede morir, entonces si hay debilidad, si se cae un eslabón, entonces ahí podemos atacar, por decirlo de alguna manera. Entonces ella iba a revisarse, o se mandaba a revisar al médico, pero entraba como infiltrada por otro lado como del hospital, por decirlo así. Creo que la escena la hicieron unas 3 veces. La última dije, bueno, pero ¿por qué siempre me muestran que ella pasa por la morgue? Pues resulta que hay una escena en la que ella está pasando y mira alrededor a los muertos. El director de alguna manera quería comunicarnos cómo la ministra siempre estaba pasando alrededor de la muerte, o alrededor de ella habían muchos muertos. Todos esos muertos que ella cargaba indirectamente estaban alrededor de ella, y pues ella siempre pasaba por ahí y los tenía alrededor. Esa escena me reencantó. Otra escena que me gustó muchísimo es la escena de Golda y la secretaria. Pues resulta que al principio Golda, una cosa que me gustaba mucho es que pues Helen Mirren es una excelente actriz, y una cosa que pudo transmitirme la actriz con el personaje es que ella era muy maternal, ¿sí? Ella siempre se preocupaba mucho por las personas, por sus empleados y por las personas que trabajaban alrededor de ella. Siempre trataba como de preguntarle a las personas cómo estás, cómo te sientes, ¿estás bien? Y uno de los personajes por los que ella siempre estaba preocupada era precisamente su secretaria, la persona que siempre le escribía o se le transcribía todo lo que ella decía. Y en un momento ella le pregunta por su hijo, y la secretaria le dice que su hijo está como en uno de esos frentes, por decirlo así, pero no lo dijo con esas palabras, pero pues como para que ustedes me entiendan. Entonces, durante todos estos enfrentamientos, el hijo de la secretaria muere. Y me gustó mucho porque sin diálogos nos demostraron absolutamente todo, y esto solo lo logra una buena dirección y una muy buena interpretación. Y Helen Mirren es maravillosa, mis chicos. Sin diálogos, con la mirada que le hizo Golda a la secretaria y la secretaria Golda, entendimos cómo la secretaria de alguna manera estaba juzgando a Golda por la pérdida de su hijo, estaba prácticamente echándole la culpa del dolor que ella estaba sintiendo, la estaba señalando con la mirada, y Golda desde su lugar con su mirada le estaba diciendo, lo siento mucho, a mí también me duele. Sin diálogos nos expresaron absolutamente todo en esa escena. Es maravillosa, mis chicos.
por favor véanla, me encantó. Bueno, mis chicos, y otra de las escenas que me encantó de esta película es cuando Golda está escuchando toda esta guerra por medio de los audífonos, como que tienen como una conexión de radio desde pues donde están todos sus soldados. Hay una parte en la que Golda se sienta, se quita los audífonos y empieza a lastimarse un dedo hasta que se saca sangre, así, literal. Entonces yo lo sentí como Golda se siente impotente, esto es un acto de impotencia, de no poder estar allá y ayudar o hacer algo más por ayudar a estos chicos que son los que están al frente dando la cara, por decirlo así, dando su vida, pero también lo sentí como quiero sentir lo que ellos están sintiendo allá, quiero por lo menos sentir una mínima de dolor de lo que ellos están sintiendo allá, porque en otra escena se había escuchado en una transmisión como un chico gritaba y decía quiero volver a casa, quiero ir a casa. Entonces volver a escuchar todos estos gritos le hicieron a Golda autolesionarse para sentir ese dolor y también la impotencia de no poder ayudarlos y hacer algo más por estos chicos que estaban en la guerra. Así que mis chicos, pues estas fueron las 4 películas que vi este fin de semana. Sí, mis señores, vimos Viernes Negro, que definitivamente a esta película le doy una palomita de 5. Vi Patos, que a Patos le doy 5 palomitas de 5. Vimos Golda, que le doy 5 palomitas de 5, obviamente por la maravillosa interpretación de Helen Mirren, una señora actriz, mejor dicho, una eminencia, me le quito el sombrero a esta señora. Y Aquaman, solo porque, no, es que no puedo ponerle, es que no le puedo poner más palomitas a Aquaman que a Viernes Negro. ¿Qué hacemos? Una palomita de 5 a Aquaman. Mis chiquilines, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta noche fría de Bogotá. Estamos aquí fríos, yo tengo mi ruanita, aquí estoy abrigadita, mis chicos. Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado este video y si les gustó pueden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir, y recuerden picar la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenidos, ya sean shorts, estemos en directo, que es todos los viernes a las 17 horas Colombia, 17 horas Perú, 16 México y 19 Argentina, dando las noticias de cine y de series de la semana, o cuando hagamos también una comunidad. Recuerden que tenemos unas secciones aquí en nuestro canal que son videos, shorts, directos, comunidad. Tenemos el podcast, que es prácticamente el mismo directo, ¿sí? Pero pues no tienes que ver el video, sino lo puedes ir escuchando cuando vayas en el bus, en el carro, en Transmilenio. Si no estás en Bogotá, entonces en el metro de Medellín. Si no estás en Medellín, entonces puedes hacerlo, no sé cuál es el transporte de México, pero bueno, en cualquier transporte o por donde vayas, en donde vayas, puedes escuchar nuestro podcast de noticias de cine si no nos puedes ver. Así que mis chicos, muchas gracias por su compañía, los quiero mucho y nos vemos en un próximo videíto. Un besito, chao chao.